surge a partir del interés que teníamos justamente de analizar esta alimentación como componente de una calidad de vida en los habitantes. Surge también de la necesidad un poco de esta realidad que estamos viviendo a nivel nacional y que ahora se intensifica con la pandemia que vivimos, que justamente tiene que ver con una suplir nuestra alimentación tradicional por una alimentación más llena de alimentos empaquetados, ultraprocesados, y que esto al final del día pues afecta o cambia un poco la salud de los habitantes, ¿no? Entonces un poco con la idea de rescatar los conocimientos que las personas mayores tienen todavía y que tenemos el privilegio de tener aún a los mayores con nosotros y que aún nos pueden compartir parte de sus conocimientos relacionados con la alimentación, y justamente con este desinterés por parte de las generaciones más jóvenes en hacer uso de su alimentación, ¿no? Entonces teníamos como esta inquietud. Por otro lado, analizar que en el Valle de Teotihuacán nos encontramos enfrentando procesos de degradación en los ecosistemas, que tiene que ver desde la minería, tiene que ver con la desecación de los mantos acuíferos, y cómo esto también tiene una repercusión en nuestras prácticas alimentarias, ¿no? Entonces, reconocer el valor que la alimentación tradicional tiene en el territorio también es una manera de preservar nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto, pues sí surge la idea de que hiciéramos un recetario, ¿no? Y sobre todo con la mirada, no nada más de ciertas especialidades o ciertas formaciones que tenemos cada uno de nosotros, sino tratando de verlo lo más integral posible. Sí, claro, no bastaba con rescatar recetas, ¿no? Porque de pronto cuando te refieres al recetario, automáticamente todas las personas pues vamos a encontrar un listado de recetas y ya, ¿no? Lo que buscamos de entender cómo se integraron esas recetas y de alguna manera la alimentación de nuestros ancestros buscaron dar un equilibrio en ella. Ese equilibrio tenía que quedar reflejado, por supuesto, en muchos de los elementos de la vida cotidiana, y pues el alimento no fue la excepción. Encontrar ese equilibrio pues era algo que va anclado a salud, a bienestar y a prosperidad, ¿no? Y las recetas que a hoy día todavía encontramos en el Valle de Teotihuacán tienen esos elementos y quisimos resaltarlos, no nada más así como ingredientes, ¿no? Y un procedimiento de elaboración, sino dentro de un contexto que va desde la época del año hasta la combinación de los alimentos, en donde no nada más es poner la receta, por ejemplo, del mole, sino también hacer ver que este mole era consumido de una manera, acompañado de otros serie de alimentos que le van a dar equilibrio para que a las personas que lo consuman no les haga daño, ya que uno de las constantes en la actualidad es que hay muchas enfermedades pues de tipo metabólico, por ejemplo la diabetes, en donde estas enfermedades se van a generar como parte de un desequilibrio en la alimentación, ¿no? Y si algo se buscaba en el pasado, todos estos siglos de conocimientos que tenían nuestros ancestros, era destinado a generar un equilibrio al consumir los alimentos. Por ejemplo, encontramos que aquí en el Valle de Teotihuacán el mole no se consumía con tortillas, sino que se consumía con unos tamales de frijol. Esta combinación, al estar analizando el por qué era así, pues pudimos ver que generaba un equilibrio entre lo caliente o lo irritante del chile, con el frijol, que tiende a ser un alimento que precisamente absorbe mucho de esta grasa y de esta irritación que genera el chile, y que le va a dar un equilibrio al estómago para poder digerirlo de manera más adecuada. Entonces, transmitir ese conocimiento como tal, pues como dice Ari, es lo más idóneo para readaptar incluso nuestros hábitos de consumo actuales a una tendencia más equilibrada, ¿no? Y que nos dé más salud a futuro. El recetario fue pensado para y por la comunidad local del Valle de Teotihuacán. Y bueno, en un segundo momento, pues pensamos que era importante acompañar estas recetas con estudios o investigaciones que dieran soporte a la alimentación de la región. Por eso que lo encontramos dividido en dos partes, una que son estudios o investigaciones que realizamos los compañeros que participamos,
Y en un segundo momento encontraremos nuestras recetas que van acompañadas con historias o con algunos conocimientos asociados que la misma comunidad nos iba dando, con algunos datos históricos o datos en sí sobre la alimentación y las recetas que estábamos presentando en el recetario. Pero sí es importante hacer énfasis en que este recetario ha sido pensado para la comunidad local. Las recetas como tal es difícil conseguirlas. En un principio las personas a veces son un poquito pues poco compartidas. Sobre todo en el caso de personas de la tercera edad, que son pues yo creo que nuestros principales informantes, a veces ellos mismos lo dicen, las sé preparar pero no te las sé dictar, ¿no? O sea, no te sé decir cantidades ni el propio procedimiento en una secuencia así como tenían que buscar que quedara para poder estar integrada en el recetario. Por supuesto que este sería un estudio pionero y aparte sería en una primera instancia, porque la idea sería prolongar este trabajo e incluir muchas recetas que nos faltaron por diferentes circunstancias, ya fuera porque no se consiguieron los datos precisos del procedimiento o de las cantidades a utilizarse en la receta, o bien porque no, pues ahora sí que no, en su momento no tuvimos al informante adecuado, ¿no? Que pudiera saber todo, o sencillamente no lo recordó, precisamente a veces por su edad, ¿no? De que ya son personas mayores. Entonces, pues ahora sí que muchas de las recetas que se incluyen, pues son las que teníamos más completas, ¿no? Pero sabemos que va a haber recetas que nos faltan, o sea que personas que lo van a leer van a decir, ay, pero no incluyeron esta o cuál receta, porque pues era un proceso aparte, ¿no? de investigación que se complica en el sentido de que luego las personas pues no te la saben decir exacta, ¿no? La receta. Al principio, pues nuestra principal manera de acercarnos a la comunidad era sobre todo con las señoras, ¿no? Después nos dimos cuenta de que muchos varones también estaban interesados en participar en el recetario, cosa que pues nos dio mucho gusto, pero justamente no, al ser personas de la tercera edad, pues de pronto decían, no, pues es que mira, mi mamá hacía esto, pero no sé cómo se prepara, ¿no? Entonces muchas veces hicimos un poco la labor de detective, de que nos decían, bueno, pues me acuerdo de esto y se hacía con esto y más o menos tenía esto. Entonces ya era como empezar a reconstruirlas con la comunidad, empezar a entrevistar a otras personas, de, oiga, usted no conoce esta receta, y ya íbamos reconstruyendo un poco, ¿no? Nos dedicamos también a la tarea de prepararlas, dárselas a probar a la misma comunidad, sobre todo en Santa María Coatlán. Preparábamos recetas y las llevábamos a compartir con el Club de la Tercera Edad para que ellos nos dijeran si más o menos era lo que ellos tenían dentro de su referente, ¿no? Y algunas sí, algunas nos decían, no, es que te faltó esto, mejora en esta parte, o quizá mi abuelita lo hacía así, pero en la casa de mi papá era de otra manera, ¿no? Entonces sí, fue más que nada hacer una labor de reconstrucción de muchas recetas y pues no tuvimos como un criterio de exclusión como muy rígido. Creo que el único criterio era de que, bueno, si eran elementos de la cocina que son como muy conocidos, por ejemplo el chicharrón en salsa verde o enchiladas, pues de pronto sabíamos que pues no era como tan, no importante, sino tan relevante en el sentido de que pues bueno, muchas personas saben cocinarlo, ¿no? Entonces lo que buscábamos era siempre como estas recetas que se estaban a lo mejor perdiendo un poco en la historia, fue como el criterio de darle un poquito de mayor énfasis o pertinencia a este tipo de recetas que quizá no sería tan fácil tener acceso a ellas. Para mí el vivir en el Valle de Teotihuacán representa el reconectarme nuevamente con mis antepasados. Yo crecí en la Ciudad de México, sin embargo la familia de mi padre eran del Valle de Teotihuacán. Para mí regresar después de mucho tiempo a vivir nuevamente al Valle de Teotihuacán, para mí, número uno, representa calidad de vida, representa el reconectarme con mis antepasados, con familiares inclusive que no conocía, y para mí pues el reencontrarme con su historia, con sus tradiciones, con muchas de las historias orales que se cuentan en las familias,
que a mí no me tocó, pues reencontrarme con lo que me cuentan los amigos y los familiares que están aquí, pues para mí es una reconexión nuevamente con el territorio y sobre todo con otras maneras de vivir que son mucho más sostenibles. Bueno, pues para mí estar aquí en el Valle de Teotihuacán pues es una gran oportunidad para poder identificar, poder vivir la historia, ¿no? Poder identificar todos esos elementos que de alguna manera forman o han formado nuestra cultura, no solo en el aspecto histórico, sino que en el aspecto cotidiano vamos a encontrar muchos de esos elementos vivos, ¿no? Y a veces estar aquí en el valle te da la oportunidad de entender el origen de muchas de esas costumbres, de esas tradiciones orales que llegan a platicar las familias, pero también ver cómo se mantienen vivas y cómo se mantienen de alguna manera reinventándose al día con día, dentro de todas las familias y dentro de toda la sociedad de las personas que vivimos aquí en el valle. Bueno, en mi caso yo partía de esta idea de los sitios azules, ¿no? Que se les llaman en algunos lugares del mundo, donde se identifica que muchas personas llegaban a vidas, a etapas de su vida muy longevas y de buena salud. Y yo era algo que identificaba muy comúnmente desde lo que me platicaban mis abuelos, que mis bisabuelos habían vivido muchísimos años. Mi bisabuelo contaba la historia que tenía más de 80 años y él iba y venía a la Ciudad de México en bicicleta. Entonces para mí eso me representaba pues algo que me asombraba siempre muchísimo. Entonces siempre creo que desde niña tuve el interés como de investigar pues a qué se debía que mis bisabuelos y mis tatarabuelos hayan vivido tanto tiempo y que hayan tenido tanta calidad de vida. Y pues bueno, ya creciendo siempre he tenido como mucho el interés en la alimentación, la gastronomía, y pues siempre fue como la espinita, ¿no? De hacer un recetario del Valle de Teotihuacán y realmente identificar si realmente la alimentación era un componente importante en la calidad de vida de las personas que aquí radican. Y para mi sorpresa, con el apoyo de los compañeros que nos ayudaron en este recetario, cuando hicimos el análisis de los factores nutrimentales de la dieta del Valle de Teotihuacán, pues realmente pues esta hipótesis que teníamos de que la alimentación tenía un valor importante en la calidad de vida de las personas, pues nos daba que era pues realmente cierta, ¿no? Entonces para mí la cocina del Valle de Teotihuacán para mí representa esa calidad de vida todavía, a pesar de los tiempos tan difíciles y sobre todo con esta gran marea de productos que llegan a nuestras casas, que bueno, todavía persisten estas tradiciones, para mí es algo muy, muy valioso. Bueno, la alimentación y en particular aquí en el Valle de Teotihuacán, pues para mí representa también una cosmovisión, la manera en que las personas entienden su entorno. No solo son ingredientes que tomaron porque los tenían a la mano, sino que los tomaron, los organizaron y los ordenaron en base a una serie de ideas y de conceptos culturales que ellos tienen muy claros, ¿no? Y lo curioso del caso es que hay veces ese tipo de elementos, la sociedad como tal no los identifica así, sencillamente los reproduce, pero la oportunidad de participar en esta investigación nos dio las bases para entender que toda esta serie de ingredientes y de estos elementos que se tomaron de la naturaleza como alimento tenían un porqué, ¿no? Y tenían un orden en base a una manera de entender y concebir el mundo, ¿no? Definitivamente en base a las adaptaciones del propio clima del valle, que es bastante cambiante, ¿no? Estos alimentos no solamente nos proporcionan los nutrientes, sino que nos dan las vitaminas necesarias para adaptarnos a cada época del año, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del Valle de Teotihuacán, pues hay una serie de alimentos que se toman hacia estas épocas del año, por ejemplo, la llamada ensalada de betabel o ensalada de Navidad, y tiene una serie de elementos nutricionales muy adecuados para la época que se está viviendo, para fortalecer las defensas del sistema respiratorio y en general obedece a una adaptación que la propia sociedad ha ido realizando de estos alimentos y que de esta manera les permite, como dice Ari, tener una mejor adaptación al propio clima del valle y dar pie a
a una vida más saludable y más prolongada, ¿no? Bueno, en mi caso, cuando empezamos a hacer el recetario yo no conocía los chimbotes hasta que comenzamos a platicar, ¿no? Yo tenía mucho el interés cuando comenzamos a platicar con las personas de la tercera edad de los clubes de aquí de la región, pues ellos nos hablaban mucho de lo que se comía en el campo, ¿no? Y comenzaron a platicarme muchas historias de lo que se llegaba a comer en épocas de la revolución o cuando había carencia de recursos. Y entonces algo que a mí me llamó mucho la atención era justamente este factor resiliente que la comida del Valle de Teotihuacán tiene, ¿no? Hay un repertorio muy amplio de alimentos de recolección que son muy accesibles, que se puede uno ir al cerro a recolectar y a consumir lo que el mismo cerro da. Y bueno, con un compañero de San Agustín Actipac, nos llevó una vez justamente a San Agustín, a donde tienen ellos el campo, y me decía, bueno, es que esto es lo que se prepara cuando nosotros estamos en el campo, ¿no? Entonces hicimos un chimbote ahí arriba con un conejito, y pues hicimos toda la recreación de cómo se hacía cuando se subía a trabajar al campo. Él nos platicaba mucho la historia de su abuelo, de cuando ellos iban a trabajar, y cómo es que él iba preparando el chimbote. Entonces creo que para mí, por la historia que tiene el cómo aprendí yo a hacer el chimbote, creo que para mí hasta este momento pues es uno de mis platillos favoritos de la región. Además de que es muy aromático, en el momento en el que uno llega con las pencas, pues todo el aroma inunda, ¿no? el lugar en el que uno se encuentra. Bueno, definitivamente sería difícil enmarcar solo uno, porque como te decía, a lo largo del año se van presentando de manera consecutiva diferentes opciones como para escoger, ¿no? Pero uno de los que yo siento que es tanto representativo como delicioso serían los caracoles. A raíz de esta investigación comenzamos a investigar el procedimiento de elaboración, y a mí me sorprendió mucho que en su preparación no se desperdicia nada, ¿no? Cuando se coccionan los caracoles se tienen que hervir para poder despojarlos después de su conchita, pero el agua en donde se hierven se le adicionan hierbas de olor y ciertos ingredientes, y se utiliza como sopa de caracol. Y la carne del caracol ya coccionada se puede utilizar en diferentes guisos, que pueden ir desde michotes hasta una simple ensalada con nopales, ¿no? Entonces a mí se me hizo, aparte de un alimento muy versátil, muy económico, muy fácil de preparar y muy completo, porque al elaborarlo vas a generar tu guisado y tu sopa, ¿no? Para acompañar ese guisado. Entonces se me hizo muy, muy increíble cómo a partir de un alimento incluso poco conocido a nivel nacional se puede generar un alimento rico en proteínas, libre de grasas malas como colesterol y triglicéridos, y aparte muy completo para un menú cotidiano. Es muy palpable cómo no ha cambiado tanto como pudiéramos pensar la alimentación del Teotihuacán prehispánico. Y bueno, hablar del Teotihuacán prehispánico implicaría pues remontarnos incluso al periodo clásico de la ocupación aquí en el Valle de Teotihuacán, ¿no? de la época de la construcción del centro ceremonial, ¿no? Que conocen todos como la zona arqueológica. Si nosotros vemos los ingredientes a través de un estudio que hace la doctora Verónica Ortega, que se incluye también en la publicación, vamos a ver que muchos de los ingredientes que consumían en esa época se siguen consumiendo en la actualidad, ¿no? Solo por citar uno, por ejemplo, la calabaza, con la flor de calabaza, ¿no? Este es un ingrediente que ha permanecido en el valle desde antes de la erección de las pirámides, y que actualmente, si vamos a cualquiera de los mercados de las comunidades que rodean la zona arqueológica, lo vamos a encontrar de manera cotidiana, ¿no? Incluso con la llegada de los españoles y la adición de muchos de los condimentos e ingredientes que ellos traen, vamos a ver cómo los procesos de elaboración se van a mantener, y más bien van a enriquecer las recetas que ya existían, o las maneras o procedimientos de elaboración de estas recetas. No van a modificarse sustancialmente. Y por dar un ejemplo muy general, por ejemplo, estarían los tamales. Los tamales de manera tradicional se hacían en la cocina prehispánica. Con la llegada de los españoles y el enriquecimiento de condimentos y de carnes, pues vamos a ver que se va a adicionar la carne de puerco, la manteca de cerdo, algunos condimentos como el comino, etcétera, y van a enriquecer la receta, pero tanto el procedimiento de elaboración
cómo el ámbito a donde se consumían estos se mantiene en la actualidad. Los tamales básicamente están relacionados como una comida que se da dentro de las celebraciones, ya sea familiares o ya sea comunales en las diferentes comunidades del Valle de Teotihuacán. Las fiestas patronales vamos a ver cómo se hace un recorrido nocturno con la imagen en una procesión, y una de las comidas que no falta son los tamales, que se obsequian a las personas que van acompañando a la imagen patronal. Entonces esto sucede así desde la época prehispánica, en donde su elaboración era en el marco de alguna de las festividades dentro de las veintenas que se desarrollaban en el año calendario. Bueno, para mí es como muy interesante, como plantea Efraín, estas permanencias históricas que aún tenemos en la región, ¿no? Cuando de pronto Efraín propone esta región de la Colhuacán, que más o menos es esta región de entre Hidalgo hasta Chimalhuacán, más o menos, que nos damos cuenta de que estos intercambios comerciales aún persisten, ¿no? Tenemos una familia que viene de Jaltocan todos los fines de semana a vender a la plaza de San Juan, ¿no? Y ellos venden los mezclapiques, los acosiles, algunas charales, algunas especies lacustres, ¿no? Que forman parte de estos intercambios que enriquecen la cultura alimentaria local, ¿no? Para mí es muy sorprendente que a pesar de tanto tiempo aún siguen existiendo estas permanencias en las prácticas alimentarias, ¿no? Que inclusive las personas más mayores relatan, ¿no? Que justamente el consumo de los mezclapiques está muy relacionado con los días lunes, porque los fines de semana se iba a la plaza a comprar el abasto y entonces las mamás pues les daban los mezclapiques a los niños el día lunes, ¿no? Y ya después continuaban con pues, el repertorio de alimentos a lo largo de la semana, ¿no? Encontrar que también, por ejemplo, para fines rituales, en los velorios, por ejemplo, se oferta a la familia un poco de charales con nopales en salsa verde. Y bueno, estos alimentos todavía se pueden identificar, por ejemplo, en Azcapotzalco. He entrevistado a algunas familias donde también relatan que estos alimentos también se siguen, tienen esta función ritual, ¿no? Y que a pesar de que pues, hay una distancia, hay una ciudad en medio de ello, pues todavía existen estas permanencias en prácticas alimentarias muy concretas, ¿no? Que nos indican que pues todavía tenemos una historia con mucho peso detrás de nuestros alimentos. Entenderlos como cocineros reconocidos como las comunidades, pues a lo mejor reduciría muy poquito, ¿no? Algo que era muy común es que de pronto se acercaban a nosotros personas que se dedican como a la promoción cultural o a la promoción de la gastronomía, y de pronto no había, bueno, sí hay muchas cocineras, pero no había cocineras que se atrevieran a lo mejor a presentar sus platillos en público, ¿no? Generalmente entender que la cocina generalmente también parte dentro de este ejercicio íntimo de la cocina en casa, ¿no? Entonces de pronto era como irrumpir un poco hacia esta intimidad que las familias tienen. Sin embargo, hemos contabilizado que un aproximado entre 50 y 60 personas fueron las que participaron. Principalmente trabajamos con los clubes de la tercera edad de San Francisco Mazapa y de Santa María Cotlán, y tuvimos la participación de vecinos de las comunidades aledañas como Santiago de Tolman, San Sebastián Xolalpa, San Isidro del Progreso, San Agustín Actipac, en Monquisco, y fue por el mismo interés de platicar que estábamos trabajando en esto, y pues ellos mismos de manera voluntaria comenzaron a aportar sus recetas y sus conocimientos. Y bueno, también de alguna manera se buscó que quedara reflejado en el recetario lo que habitualmente come las comunidades de aquí del Valle de Teotihuacán. No tanto buscar ni lo exótico, ni lo especial, ni lo profesional, sino realmente lo que sería la comida tradicional en el ámbito cotidiano, ¿no? En el ámbito de la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, acercarnos a los cocineros más bien fue dar pie a sus recuerdos, ¿no? Bueno, realmente qué comías cuando eras niña, qué pan, ibas a la panadería y qué panes había, porque hasta elementos tan simples como puede ser el bolillo, ¿no? Ha cambiado a lo largo de pues, estos últimos años, producto de una serie de industrializaciones que se han ido llegando a diferentes
ingredientes que se utilizan, ¿no?, en la elaboración de ciertos alimentos, que aunque pareciera muy cotidiano, pues resulta que sí hay un cambio trascendental en su elaboración, ¿no? Entonces, más bien buscamos eso, no tanto buscar un cocinero como tal, sino que realmente lo que comen comúnmente las familias aquí en Loja y Teotihuacán. Sería un poquito erróneo hablar que el recetario solamente es del valle. Hay una integración cultural muy marcada, como lo decía Ari. Estamos incrustados en una región que tuvo una hegemonía política, económica y cultural muy fuerte y que se ve reflejado, por ejemplo, en la alimentación. Realmente este recetario, pues podríamos, sin temor a equivocarnos, hablar que es de toda esta región de lo que fue la Colhuaca en un momento, porque si le enseñas estas recetas a las personas del vecino municipio de Tepetlastoc o de Temascalapa, las reconocen como suyas. Las variaciones van a ser mínimas y prácticamente nulas, ¿no? O casi individuales, ¿no? Igual si llevamos este recetario y lo mostramos en Pachuca, Tulancingo o Tizayuca, sucede lo mismo. No hay una variación tan grande porque estamos incrustados en una región y en esta región tiene una hegemonía muy fuerte y esa hegemonía pues, puede ser por un lado ventajosa y por otro desventajosa, porque no sucede como en otras regiones del país como el estado de Michoacán o Oaxaca, que va a haber una comida específica en una población y 25 kilómetros después en otra población es completamente lo opuesto o es algo muy diferenciado. Aquí no, aquí mantenemos una hegemonía cultural y a veces como que esa hegemonía hace que se pierda pues ese sentido de individualidad o de único de un pueblo, ¿no? Como podría ser el caso de lo que me comentas, ¿no? De que aquí es el pueblo del mole, ¿no? Así no es así, sino que el mole a lo largo de toda esta región vamos a encontrar el mole verde, el pascal, en casi toda la región de la Colhuaca, con variaciones a veces en el nombre, pero casi son tan sutiles que podemos decir que es la misma receta. Concretando el recetario fue desde el 2018 hasta el momento, son 2 años de integrar el recetario. Sin embargo, estas entrevistas se vinieron realizando desde el 2014, ¿no? Entonces, pues fue ir concretando más que nada durante estos últimos 2 años la integración de todas estas entrevistas que se fueron realizando desde ya hace 6 años. La idea es distribuirlo de manera gratuita para los habitantes del Valle de Teotihuacán. Contamos con 100 ejemplares para distribución gratuita en la comunidad. Y pues bueno, la invitación es que se haga una versión digital para las personas más jóvenes que tengan mayor acceso a las tecnologías y dando prioridad a los medios impresos para las personas de la tercera edad o aquellos que tengan menor acceso o disposición de las tecnologías y los medios digitales para acceder a él. No sin antes agradecer el espacio con ustedes, también el trabajo de los compañeros que en este momento no se pueden encontrar con nosotros, que ha sido muy valioso, que nos ha dado mucho soporte al trabajo que hemos venido realizando, y sobre todo agradecer a la participación de la comunidad, ya que sin ellos pues esto no tendría mucho sentido, ¿no? Sobre todo este trabajo ha venido a ser como un espacio para honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Tenemos algunas recetas de personas que ya no están en estos momentos con nosotros, y para nosotros el poder visibilizar sus recetas también es una manera de honrarlos y generar como un homenaje, ¿no?, a sus conocimientos y a su labor en la cocina, ¿no? Para mí esto me es muy grato y me parece sumamente importante, ¿no?, honrar la memoria no nada más a lo mejor de la mamá o de la abuelita, sino de muchos antepasados que están detrás de nosotros y que a lo largo de muchos años mantuvieron esta tradición viva, y que bueno, el día de hoy todavía podemos disponer de una cultura alimentaria que es accesible, que es justa y que es nutricionalmente adecuada. Bueno, pues sí, claro, agradecerle a ustedes que nos dieron este espacio para compartir este trabajo que elaboramos. Definitivamente yo creo que es también dar nuestro aporte. Estas recetas no vienen de generación en generación a través de una tradición oral. Nosotros, al querer bajar esa tradición oral a un medio escrito electrónico que pueda perdurar y que pueda servir para identificar el patrimonio culinario del valle para las nuevas generaciones y un homenaje para las
generaciones que ya no están, ¿no? Y que de alguna manera pues cumplieron su función de transmitir ese conocimiento para que ahora lo pudiéramos nosotros recabar en este documento, ¿no? Y bueno, finalmente la invitación a los más jóvenes a mantener viva esta tradición y bueno, a regresar un poco a los conocimientos de los cuales disponemos todavía, ¿no? Claro que sí, porque a final de cuentas pues ellos van a ser los depositarios de este conocimiento y lo que ellos hagan con él pues va a marcarlos a ellos como nuevas generaciones, ¿no? Que a su vez tienen que buscar transmitir ese conocimiento, pero lo más importante, entenderlo y ejercerlo, ¿no? No nada más verlo como algo curioso o algo exótico, ¿no? Sino hacerlo propio y meterlo dentro de su vida cotidiana, ¿no? Mi nombre es Ariadna Campos, soy parte del colectivo Xitocle, que participamos en la elaboración del recetario de cocina de Teotihuacán, del Valle de Teotihuacán, recetas de la comunidad. Bueno, mi nombre es Efraín Cortés, también soy parte del colectivo Xitocle y bueno, fui invitado a participar en este gran proyecto y mi participación se basó básicamente en el análisis histórico de diferentes aspectos relacionados a la cocina tradicional del Valle de Teotihuacán. Y bueno, en el recetario podrán encontrar dos importantes apartados, uno que es de investigaciones relacionadas con la cocina del Valle de Teotihuacán y un segundo apartado que es el de recetas. Van a encontrar aproximadamente 70 recetas bueno, vienen divididas por estaciones, comenzamos por primavera, verano, otoño, invierno y bueno, algunas recetas que se pueden consumir en cualquier momento del año y bueno, en cuanto a la parte de las investigaciones, encontramos una parte que tiene que ver con un análisis sobre el factor resiliente que tiene la cocina del Valle de Teotihuacán, su sostenibilidad implícita en ella. Viene otra parte que tiene que ver un poco más con las prácticas cotidianas, con la cultura, un apartado sobre la historia de la cocina del Valle de Teotihuacán, un análisis histórico a lo largo del tiempo. Viene otro apartado elaborado por la doctora Verónica Ortega Cabrera sobre el pasado prehispánico del antiguo Teotihuacán y su cocina. Y finalmente encontramos un apartado de un análisis nutricional de las recetas que vienen implícitas en el mismo en recetario y bueno, viene un análisis sobre los factores más importantes y su impacto en la nutrición de la comunidad local.